Soy Tiwi y hoy voy a hablar de la historia de mi primer auto, de cómo llegó a mis manos, de por qué es mío y por qué lo amo tanto. Bueno, la historia empieza así. En el año 2000 mi abuelo quería comprar un auto 0 kilómetros y no le daba para comprar un auto 0 kilómetros porque tuvo unos problemas antes y entonces tuvo que gastar algo de plata, entonces no le dio. Entonces empezó a buscar un auto porque dijo, tengo que comprar un auto sí o sí, él no sabía manejar. Entonces mi papá y mi hermano mayor le ayudaron hasta que encontraron mi auto, o sea, el auto que hoy es mío. Y bueno, el auto tenía 3 años de antigüedad, el modelo 97, y tenía creo que 60.000 kilómetros en ese momento, no me acuerdo bien. Era un doctor de Comodoro. Entonces mi abuelo llamó al médico, porque estaba en una agencia de acá de Trelew, llamó al médico, al doctor ese, el dueño del auto, y para ver si era real los kilómetros, todo, si no era que la agencia había hecho algo raro. Le dijo que sí, y bueno, lo compró. Lo tenía guardado en cochera, todo. Entonces mi hermano mayor, como era que vivían en la casa de mis abuelos, le dijo de enseñarla a manejar. Entonces mi abuelo dijo, bueno. Y un día agarró, lo sacó y anduvo lo más bien en algunos lugares donde no había mucho tránsito. Volvieron todos, después lo sacó de vuelta, hasta que un día se animó a sacarlo a la ruta. Y bueno, iba bien, metiendo bien los cambios, todo. Y en un momento, un auto, una señora en un auto, se largó a pasarlo porque se ve que iba, no sé, 80, 90. Porque era la primera vez que andaba en ruta y llevaba muy pocas veces manejando un auto. Anteriormente no había manejado nunca. Y bueno, entonces agarra y le dice a mi hermano, ¿qué me pasa la vieja esta? Y agarró y aceleró, no la dejó que lo pase y mi hermano se reasustó y bueno, hicieron unos metros más y le dijo que no, que pare el auto, que iba a manejar él y que iban a salir otro día, porque nada que ver lo que estaba haciendo y podían tener un accidente. Y bueno, la cuestión es que empezó a pasar el tiempo y nunca aprendió a manejar. Mi hermano se fue de la casa de mi abuelo y no aprendió nunca. Y después falleció mi abuela y él estaba solo. Entonces un día, como nadie le decía nada, porque en realidad las locuras que él tenía por hacer las hacía estando solo. Mientras estaba mi abuela o alguien que le diga no, eso no lo hagas porque te puede pasar algo, él estaba tranqui. Un día agarró y se le dio por ir a la cochera a buscar el auto, porque dijo, no sé manejar, pero tengo que aprender. Sí o sí, si lo puedo sacar, es cuestión de suerte, o lo choco y lo reviento y no sirve más, o tengo la suerte de ir y volver y aprender a manejar así. Y bueno, la cosa es que hizo marcha atrás y apenas lo dobló para poder salir, maniobró mal y lo rayó un poquitito de guardabarro. Y se ve que cuando él vio que había tocado algo, se asustó. Entonces paró el auto enseguida, lo llamó a mi papá y le dijo si por favor podía ir a auxiliarlo porque había intentado sacar el auto y se le quedó. Y no lo podía arrancar, no lo podía mover, nada. Bueno, la cosa es que fui yo con mi papá, yo era re chiquito. Fui con mi papá y con mi mamá también. Y no, la cosa es que se asustó y no se animaba a moverlo, ni a arrancarlo, ni nada. Entonces mi papá lo acomodó y bueno, ahí quedó re asustado. Y lo único que hacía siempre, una vez por semana, una vez cada 2 semanas, era agarrar y ir a arrancarlo. A veces se le pasaba y por ahí capaz estaba 2 o 3 meses sin arrancarse porque él se olvidaba o porque no tenía ganas y por ahí no pedía mucho que vayan y lo pongan en marcha y eso, entonces se jodía la batería, pero capaz pasaba bastante más tiempo. Se jodía la batería, había que ir y comprar otra batería, pero era lo único que le pasaba. Y el auto estaba impecable encima. A ese tiempo tendría 120.000 kilómetros. Le había hecho 60.000 kilómetros en que mi hermano lo llevaba a mis abuelos por ahí y eso, porque necesitaban ir al médico, por lo que sea, y por ahí los ha llevado también afuera de Trelew, no me acuerdo ahora.
Y bueno, todo eso le hice 60.000 kilómetros y el único drama que tenía era ese, que por ahí como pasaba mucho tiempo, se quedaba sin batería, o sea, se moría la batería y no servía más. Había que ir y comprar otra batería. Entonces bueno, un día ya había pasado un montón de tiempo ya. Yo ya tenía 16 años. Y justo se me dio porque estaba vendiendo cosas en Facebook, cuando recién salió los grupos de venta de Facebook, ni siquiera existía Marketplace. Y bueno, justo yo lo iba a ver todos los días con mi mamá, de chiquito iba siempre. Y yo lo cuidaba, todo. Y me dice, agarrá, o sea, a nosotros nos daba cosa que el auto se vaya porque ahí anduvo mi abuela y mi abuelo todo el tiempo ese y bueno, nos daba cosas. Pero bueno, si lo quería vender era de él el auto. Entonces un día agarra y me dice, haz una cosa, ya que está vendiendo y te está yendo bien, trata de publicarme el auto, vendelo y yo te doy algo. Bueno, le dije yo. Y bueno, me empezó a contar y me empezó a decir, no, porque nunca aprendí a manejar, al final me da lástima igual venderlo, pero nunca aprendí a manejar y es como que está ahí el auto estropeándose, está parado hace años, no se usa. Porque desde que se fue mi hermano fue como que no se usó más el auto. Entonces yo le decía Tata, o sea, le decíamos Tata, mi dos hermanos y yo. Entonces le digo, una vez estábamos charlando, le digo, y bueno Tata, haz una cosa, regalámelo a mí, haciéndole un chiste, sin pensar que me lo iba a regalar, obviamente, porque primero que era menor de edad todavía, no tenía carnet, no sé, yo tampoco sabía manejar. Y bueno, me dice, vamos a firmar el 08 la semana que viene y quédatelo. Después cuando te das plata lo pones a nombre tuyo, no sé qué. Y bueno, me lo regaló. Y bueno, de ahí empecé a tenerlo yo. Yo lo tuve, hice el tema del 08 y lo tuve como un año, que solamente iba cada 3-4 días, lo arrancaba. Y cuando se estaba por quedar sin nafta, iba y le cargaba algo de nafta, que creo que era 100 pesos de nafta, eran como 10.000 pesos ahora, en ese momento. Que fue hace 8 años atrás. No, más. 14 años atrás. Entonces, estuve así un año. Hasta que un día se venía una fecha de picada. Siempre yo cuando habían picado acá en Trelew, le decía a mi mejor amigo, che, ¿puedo ir con vos? Y después me volví a traer porque mi papá no me acompaña y no me deja ir solo tampoco. Entonces todo ese tiempo hasta que cumplí 17 años y saqué el carnet, me llevaba a mi mejor amigo. Y bueno, cuando ya tenía carnet dije que ya tenés que cumplir un tiempo de manejar en la ciudad y eso, no puedes meterte al centro, nada. Agarré y dije, ya fue, voy a agarrar y me voy a largar solo. Y porque además no es que me enseñaron mucho, me llevó un par de veces mi mamá a manejar y mi hermano me dio una explicación así breve más o menos de cómo hacer las cosas. Con esa explicación me sirvió un montón y de cómo estacionar, todo. Y bueno, dije, voy a agarrar y voy a aprender. Total, si voy a tratar de no romperlo porque yo lo amo al auto y si se rompe, bueno, ya está. Y bueno, agarré, salí, fui re despacito y me fui hasta el autódromo donde se hacían las picadas, donde se hacen todavía hoy en día. Y bueno, después estuve ahí todo el rato, volví todo re bien. Después iba siempre a las picadas, pero no sabía manejar bien. Y hasta que un día llegó el día de tener que estacionar, porque trataba de no estacionar en lugares que se me haga difícil. Entonces encontré un lugar medio grande, igual lo dejé medio auto afuera. Y yo dije, ya está, si me dicen algo, que se maneje. Y bueno, así fui aprendiendo a manejar. Y como no tenía trabajo, mi papá me daba plata para cargarle nafta, mi mamá también. Y también mi papá por ahí se me rompía algo y mi papá me daba plata para arreglarlo, porque generalmente como estuvo tantos años parado, el tema del tren delantero, los bujes, todo eso que son de goma, como que
se estaba todo reseco y al principio, el primer año que lo usé, se me rompió todo el tren delantero. Y al romperse todo el tren delantero andaba con las cubiertas media abiertas y se me rompieron las cubiertas, tuve que comprar cubiertas, tuve que hacer el tren delantero. Tuve que cambiarle la bomba de agua también al principio. Y bueno, hasta que hice todo eso y anduve hasta que bueno, llegó un momento que no tenía un mango más, porque por ahí buscaba laburo, no conseguía, por ahí laburaba, pero no hacía mucha plata. Y ya mi viejo me dejó de dar plata, mi mamá también, era como que me decían, si no tenés para comer te damos, pero para el auto no, la última no lo uso. Y yo lo seguí usando. Hasta que bueno, se me rompió, ahora último se me rompió hace un año y todavía no lo puedo arreglar. Pero bueno, esa es la historia de mi auto. Así que bueno, denle me gusta, suscríbanse y hasta el próximo video.